Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura representa las apariencias. Un pan con levadura puede parecer más nutritivo que uno sin levadura, pero son solo apariencias. De igual manera, el cristiano no debe vivir por rasgos externos, sino por una transformación genuina del corazón. Cristo mencionaba que debíamos guardarnos de la levadura de los fariseos. Esta levadura consistía en costumbres y tradiciones agregadas a la Biblia, que opacaban la verdad. Marcos 7 versos 7 y 8 dice: Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Volviendo a la muerte de Cristo, Juan 2:13, nos refiere que ocurrió en tiempo de Pascua. Pero, ¿qué día de la Pascua fue? Marcos 14:12, nos dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Notemos que el día que sacrificaban al Cordero, Cristo apenas iba a comer la Pascua. Esto es importante ya que descarta como inviable el año 30 DC, que la mayoría de las iglesias cristianas aceptan como el año de la muerte de Cristo, ya que ese año el día 14 cayó en viernes. Ellos dicen que por ser Cristo el sacrificio sí concuerda, pero olvidan que ese día, según los evangelios sinópticos, Jesucristo apenas establecía la Santa Cena. Cristo por lo tanto murió un día 15 de Nisan, lo que ubica el evento hacia el año 31 DC, en el que sí corresponden las fechas. Además, el día 14 solo fungía como día de preparación, y el verdadero día solemne, cuando se comía el cordero, era el 15. Cristo padeció desde la noche en el Getsemaní hasta la tarde al finalizar el día. A diferencia del día de Pascua habitual, la noche del 15, Cristo lava los pies de sus discípulos, realizando un acto servil. Esto inaugura la era cristiana, donde el amor al prójimo y servicio al semejante representa la verdadera grandeza y plenitud de sus mandamientos. Volvamos a la historia de Samuel. Primera de Samuel capítulo 1 verso 4 dice: Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. El proceso del sacrificio se efectuaba principalmente en el patio del santuario atrio. En este lugar había dos muebles importantes, el lavacro y el altar de los sacrificios. Los sacrificios regulares de los penitentes eran ovejas o palomas de sexo femenino, representando el alto costo de las mismas. Ya eran preferidas por su capacidad de reproducción. En el libro de Hebreos se nos resumen todos los tipos de sacrificio, representando uno solo, el de Cristo por nuestros pecados. Tal y como se muestra en la imagen, los sacerdotes presentaban becerros. El proceso era básicamente el mismo: se confesaban los pecados de la persona y familia colocando las manos sobre la cabeza del animal indicando arrepentimiento, y realizando una transferencia de la culpa, del pecador al animal inocente. Ahora el penitente era perdonado y el animal era degollado como si fuera el culpable, con sus propias manos. Después, se llevaba al altar del sacrificio, y se seguían distintos procesos con su carne. Parte era quemada en el altar y otra era comida por el sacerdote. La sangre se recogía en un recipiente, parecido a un tazón. El sacerdote debía llevar la sangre del tazón adentro de la casa de Dios y manchar con su dedo unos pequeños cuernos que tenían en las esquinas los muebles sagrados, especialmente el altar del incienso. Antes de tomar el tazón se lavaban las manos y los pies en el agua del lavacro que estaba en el mismo atrio fuera del santuario. Imitando a esta costumbre, recordamos a Pilato lavándose las manos, antes de entregar a Cristo para su sacrificio. La transferencia y perdón del pecado podemos ejemplificarla con una deuda. Supongamos que hay tres personas, un banquero, un deudor y un amigo del deudor. El deudor un día junta el dinero para pagar al banquero, pero viene su amigo y le dice: Amigo deudor, de aquí en adelante tú no debes nada, vete libre de tu deuda, yo me haré cargo. ¿Qué dirá el banquero cuando se entere que el amigo del deudor le perdonó la deuda? Sin duda le dirá que ahora es el responsable de la deuda. Notemos que la deuda queda, aunque el deudor fue perdonado, alguien debía pagar en su lugar. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Notemos que el requisito es una muerte violenta. O
Obviamente un cordero no vale tanto como un hombre, el cordero en el pueblo de Dios era solo un pagaré, o un cheque que representaba al verdadero cordero. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, lo más valioso del universo, algún día vendría a morir por todos los pecadores. Los animales para el sacrificio, como ya mencionamos, eran variados. El pueblo común llevaba corderos o palomas. Los sacerdotes presentaban becerros. En las festividades donde se hacía expiación por todo el pueblo, también becerros. La historia de Ana y su esposo Elcana tiene un desenlace feliz. Ella no podía tener hijos y le pidió a Dios en oración, en su santuario, que le permitiera procrear. Además, que si Dios le respondía, dedicaría a su hijo para su servicio. Dios escuchó su oración y ella tuvo un hijo que desde pequeño llevó al santuario en Silo. A ese niño le llamó Samuel. Primera de Samuel 1, 24 y 25. Narra. Después que lo destetó, y siendo el niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí. Algo que es importante mencionar es que, lo presentaron con un becerro, que era un animal de sacrificio especialmente usado por sacerdotes. En el capítulo 2, 18. Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Sabemos que su madre cada año le regalaba ropa nueva, y notamos que era del mismo tipo que los sacerdotes. Un efod de lino. Y aún más importante, la Biblia nos dice que ministraba en la presencia de Jehová. Es decir, realizaba el trabajo de un sacerdote en el santuario. Esto es sorprendente, ya que, como mencionamos, únicamente los descendientes de Aarón, de la familia de Levi, eran elegidos como sacerdotes. El hecho que Samuel, siendo de la tribu de Efraín, ejerciera el sacerdocio solo tiene eco en el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio cristiano actual. Cristo pertenecía a la tribu de Judá. A pesar de ello, se le nomina sumo sacerdote del santuario celestial. Hebreos 7:11 dice: sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Notemos que a Cristo le denomina como sacerdote del orden de Melquisedec, quien no era siquiera del pueblo de Israel, y ya ejercía como sacerdote de Dios. Por lo tanto, en la era cristiana, no importa que no seamos judíos de raza, podemos ser sacerdotes. Suena a herejía el ser sacerdotes del santuario donde vive Dios mismo. Imagina que estás durmiendo en un campamento, donde hay muchas casas de acampar, pero de una casa de acampar, sale una columna de fuego hacia el cielo. Preguntas por qué ocurre eso y te responden que allí está viviendo Dios. Ahora imagina que te dicen que te tocará dormir una noche adentro de esa carpa. ¿No sería preocupante? Así imperfectos como somos con vivir con un Dios santo. David en los Salmos constantemente hacía referencia a vivir en el santuario, subir al monte de Sión, a la presencia de Dios. En el famoso Salmo 23 verso 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Será que como seres humanos pecadores podemos estar en la presencia de un Dios santo? Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 al 6, y 9 al 10 nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si como cristiano acudes a los méritos de Cristo, eres tomado en cuenta como